Era de la luz. Despertar, un nuevo mundo está aquí. Queridos hermanos y hermanas del planeta Tierra, soy Astar Seran. Es con gran alegría que vengo una vez más a difundir el sentimiento de victoria y a demostrarles que estamos más cerca que nunca de los grandes acontecimientos. Tenga la seguridad de que nada está fuera de control. Todo está sucediendo como se ha planificado meticulosamente. Cada evento, cada movimiento en el gran tablero que es este planeta, ha sido planeado hasta el último milímetro y está siendo 100% exitoso. Cada día, cuanto más parece que tu mundo se está volviendo loco, más parece que la gente se está volviendo loca, porque todo parece fuera de control, todo parece mucho peor que nunca, y como hemos dicho muchas veces, los velos han caído, ya no hay más mascarillas que soltar. Así que lo que se ve hoy siempre ha existido, siempre ha sucedido, pero todo estaba escondido debajo de la alfombra, en un ático, o en un sótano, olvidado con el tiempo. No veas todos los cambios como negativos, tienes que ver la verdad que ha sido suprimida y cuidadosamente oculta durante milenios y milenios. Solo entonces, al ver la verdad, creerás. Así que no entienden que las actitudes salvajemente exacerbadas, los descubrimientos absurdos y horribles, todas las ruedas políticas y tratos para tratar de encubrir rápidamente sus propios errores, todos los medios de comunicación rodando y tratando de mostrar que su mundo ha terminado, que no hay esperanza, todo es parte de un programa exagerado de miedo, y yo diría que desesperación por aquellos que saben que ya han perdido el poder sobre el planeta. Así que les digo, no se sorprendan de nada, porque no todo lo que está sucediendo es real, mucho de eso es solo noticia. Si vas a investigar, a confrontar, no encontrarás lo que se está diciendo. Por supuesto, la gran mayoría de ustedes que están aquí escuchándome no están sintonizados con las noticias, pero yo diría que la gran masa del planeta todavía lo está. Y con esta noticia, esta misma gran masa emana cada vez más miedo. Y es con este fin, que más y más mentiras serán contadas, hasta que la desesperación y la falta de fe se incrustan en el corazón de todos. ¿Estamos observando todo desde la barrera? Por supuesto que no, cada paso que están dando, nosotros estamos dando 10 pasos más allá de los suyos. Así que muy pronto, esta presentación a los medios de comunicación habrá terminado. La única arma que todavía tienen en el planeta es esta. No hay otras armas. Y ahí podemos decir, y no lo subestimemos, que se trata de un arma poderosa, pero pronto se callará, y entonces todo este falso poder caerá. Pero en ese momento vuestro planeta hervirá. No el planeta en sí físicamente, las mentes humanas servirán. Debido a que no todos serán capaces de absorber las verdades, serán crueles y extremadamente dolorosas para la gran mayoría, que hoy coloca todas sus creencias en marionetas disfrazadas de buenos y que se han pasado toda su vida seduciendo mentes para manipularlas. Descubrir que está siendo manipulado es difícil, es repugnante, por eso digo que sus mentes servirán. Y es en ese momento, que ustedes que ya tienen la verdad, el conocimiento, la sabiduría sobre todo lo que efectivamente se ha hecho en este planeta durante eones, no podrán permitirse sucumbir. Eres tú quien mantendrá los pilares de este planeta en pie, eres tú quien actuará, efectivamente, como pilares de luz. Así que date cuenta de que no debe ser sacudido, para que el planeta continúe en su camino hacia la ascensión. No se sabe qué hacer, ni cómo recibir todo lo que sucederá. Cada uno de ustedes ya está suficientemente orientado sobre cómo hacerlo. Así que yo diría que sería interesante, cada uno de ustedes, escribir unas pocas líneas. ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces en caso de emergencia? Llame a alguien, llame al número. Entonces te sugiero que hagas una cartilla, qué hacer cuando salgan las verdades. Y haz una lista de todo lo que sabes, todo lo que ya sabes y todo lo que tendrás que hacer. Y les diré un poco más, cada uno de ustedes debería hacer su propia lista. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes se siente más cómodo haciendo una cosa que la otra. Así que no es una receta de pastel, sentarse, acostarse, no importa, cada uno tendrá que encontrar su propio punto de equilibrio. Usted puede tener uno que no hará nada, simplemente sentarse en la tierra y permanecer conectado a Gaia, y para él eso es suficiente.
y habrá quienes oren, 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 mantengan sus mentes ocupadas orando, que no piensen en nada. ¿Quién está equivocado y quién tiene razón? No hay mal ni bien, cada uno tendrá que tener su propio camino para mantenerse como un pilar de luz. Así que hazlo, haz esa pequeña lista, y déjala ir, porque en la hora de desesperación, no recordarás nada, estarás tan aturdido por lo que le sucederá a los que te rodean, que olvidarás lo que tienes que hacer. Y te verás atrapado en la ola de desesperación y ebullición. Así que haz una lista y déjala lista. En ese momento toma esta lista y síguela, fielmente, sin saltarte un paso. Y nunca olvides que todos estamos aquí para apoyarte, para sostenerte y para protegerte. Esto podemos decir, es la primera línea de la lista, trae cerca de mí a todos los seres de luz que están a mi alrededor. Y di el nombre de cada uno que conozcas o quieras estar a tu alrededor. Esa es la primera línea, el resto viene después. Así que como comandante de toda esta flota que está alrededor de vuestro planeta, en este gran proceso de la ascensión de este planeta, aconsejo, mis soldados, estén listos. El tiempo de la pausa está terminando. Si crees que los tiempos son lo suficientemente difíciles, no has visto nada. Así que solo cree, cree y confía. Y nuestro ejército de luz y amor mantendrá este planeta equilibrado, mantendrá cada pilar de luz en este planeta en pie, ayudando así a cada hermano a encontrar su propia paz interior.